domingo más, donde nos unimos para exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Permítame por favor orar para comenzar el servicio en esta mañana, y que nos unamos a una voz y cantemos y alabemos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, Dios bueno, Dios eterno, te alabamos y glorificamos tu nombre. Tú eres el Dios creador, eres el dueño de todas las cosas, el Dios todopoderoso, omnisciente, fiel, compasivo, el Dios justo, Dios santo, que no das por inocente al culpable, como lo establece tu palabra. El Dios de gloria, aquel que posee una grandeza inescrutable, Dios de gracia y misericordia. Tú eres el Dios al que adoramos, Señor. Y ahora, mi Dios, nos unimos a una voz y elevamos alabanzas a ti. Y todo esto por los méritos de tu Hijo Cristo. Por tal te damos gracias en su nombre. Amén, amén y amén. Y cantamos al Señor, el Dios que adoramos.
cuánta misericordia ha derramado sobre nosotros. La gracia del Señor es tan grande. Su perfecto amor nos arropó, nos encontró. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él cargó nuestra cruz, cargó nuestro pecado, nuestra culpa, y la clavó en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota. Él dio su vida por nosotros. Y es por ese sacrificio que nosotros ahora obtenemos perdón, obtenemos libertad, por los méritos de Cristo y de su sacrificio en la cruz, por lo que Él hizo por nosotros. Así que cantemos a una voz a esa gracia sublime que el Señor derramó sobre nosotros. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso.
nosotros. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Imploramos, Señor, que tú bendigas tu palabra, que bendigas al pastor Roca que va a estar exponiendo en esta mañana. Úsalo con poder, mi Dios. Háblanos por medio de la Escritura, Señor, y confróntanos con ella, Padre. En el nombre de Jesús imploramos estas cosas y damos gracias. Amén, amén y amén. Escucha. Sí, no. Mientras se resuelve el asunto de la comunicación, porque recuerden que estamos adaptándonos al cambio de energía eléctrica y pues son unos datos, ¿verdad?, que teníamos que tener en cuenta. Sí, ahora. Ahora estoy adaptándome a esto también. ¿Yo acá? Sí, ahora sí. Oh, se hizo la luz y se hizo la voz. ¿Ah? ¿Vieron cómo es eso? Y se hizo el aire también, ¿verdad? Qué bueno, veo algunos que están un poquito... Pero gloria a Dios por eso. Y como decía Pastor Rafa, Cristo pasó por mucho más que eso. Y de hecho, dentro de las cosas que vamos a estar discutiendo hoy, que es una tercera parte de lo que el pastor ya había estado mencionando, Pastor Junior, había una multitud que no estaban tampoco en aire acondicionado y estaban escuchando al gran maestro. Así que de la manera que ellos estaban dispuestos a pasar lo que fuera para escuchar su palabra, nosotros, yo sé que también para escuchar su palabra, no a un gran maestro, pero sí su palabra. Pero antes de eso quiero dejarles expresarle que eso de... ¿Dónde está Rafa? Allá atrás. Eso de pastor me va a costar. Yo estoy acostumbrado a que la ropa me quede grande, los espejuelos me queden grandes. Pero eso de pastor no me voy a acostumbrar de que siempre me va a quedar grande. Pero gloria a Dios por eso y que nos da la oportunidad de servirle. Y no hay tiempo para uno estar buscando otras razones que seguir corriendo, sino el momento es de trabajar. Y pues que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 6, versos 20 al 26. Durante las pasadas semanas hemos estado estudiando, el pastor Junior nos ha estado enseñando sobre la verdadera felicidad del ser humano. Y voy a continuar con ese mismo tema. Estamos hablando de las bienaventuranzas en Lucas. Lucas capítulo 6, versos 20 al 26. Y en la medida que puedan, ponerse en pie para hacer lectura de su palabra. Dice de la siguiente manera: volviendo su vista a sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí, vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban
sus padres a los falsos profetas. Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu palabra, por el privilegio que nos das no solamente de exponerla, sino de escucharla. Gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia. Continúa hablando a nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que durante las últimas semanas hemos estado hablando de la verdadera felicidad del ser humano que el pastor nos estuvo exponiendo. Vimos la manera en que Jesús, no solamente, ustedes saben que en las series, cuando quieren conectarnos con lo que vamos a estar viendo, decían en el capítulo anterior, ¿verdad? Pues en los capítulos anteriores, literalmente, de Lucas, nosotros estábamos viendo cómo Jesús, cuando empezó caminando y llamaba a sus seguidores, a sus discípulos, vimos que ellos, a pesar de que estaban haciendo sus quehaceres, Jesús caminó, los llamó, ellos lo siguieron. Jesús los fue transformando. Vimos cómo pasó en el caso de Pedro, vimos en el caso de Andrés, vimos a Juan, vimos a los discípulos, cómo íbamos aprendiendo no solamente de la manera en que Jesús estaba haciendo eso, sino veíamos cómo Jesús los iba transformando a ellos. Y vimos cómo en este caso, la pasada semana, Jesús, como expresa aquí en la palabra, en el versículo 20, nos dice que Jesús se dirigió a sus discípulos y les hablaba de la bienaventuranza, pero que no era simplemente un discurso, era una preparación para lo que ellos iban a enfrentar. Les habló de diferentes bienaventuranzas que podemos encontrar también en el libro de Mateo, pero con una connotación distinta. Vemos que aquí Jesús los estaba preparando a ellos. El pastor nos llevó a que pudiéramos visualizarlo como la preparación que tuvieron aquellos soldados cuando iban a una misión. Se les fue adiestrando, se les fue entrenando para que ellos, ante lo que iban a enfrentarse, pudieran tener la menos sorpresa posible. Yo esta semana estaba compartiéndole a los muchachos de unos adiestramientos a los cuales yo también había estado preparándome. Claro, no era algo como lo del búnker, pero a diferencia de los soldados, que ellos sí estuvieron entrenando para unas misiones que muy seguramente iban a tener que enfrentar, vemos cómo Jesús de igual forma preparó a sus discípulos. Y tengo que confesarles que durante toda esta semana he visto este tema de la preparación muy personal. La realidad es que este proceso por el cual Jesús había empezado a llevar a sus discípulos, esos pasos por los cuales Jesús había llevado a sus discípulos, y esa manera específica, ordenada, con un propósito, lo pudimos ver eventualmente cuando leemos su carta, cuál era el propósito que Dios tenía. Y que verdaderamente la preparación que Jesús le estaba llevando a ellos a través de estas bienaventuranzas era completamente necesaria, y las pudimos ver en su evangelio. Así que quiero que veamos nuevamente el escenario. Tenemos a Jesús que anteriormente estaba caminando, escogiendo a aquellas personas que iban a servir, aquellas personas que de la misma manera que muchos de nosotros nunca se imaginaron que Dios ni los iba a llamar. Personas que en muchísimas ocasiones pusimos muchas excusas, pusimos mucho más razones para no servir que para servir. Vimos personas con diferentes cualidades, unos querían estar peleando, otros querían estar quemando gente. Y vimos cómo Jesús, a pesar de eso, Jesús los fue transformando porque tenía un propósito con ellos. Y a esas personas Jesús les estaba hablando. Vemos que como parte de esa audiencia no solamente estaban los discípulos, había una gran multitud. Había una gran cantidad de personas que estaban expectantes, estaban pendientes a ver qué el gran maestro tenía que enseñarles. Había personas con diferentes necesidades. Había personas que estaban esperando ver ese poder de Jesús. Y estaba el maestro preparando a unos discípulos para lo que venía. Muy probablemente como está haciendo en este momento.
Así que para mí fue algo que lo vi como para mí. Y yo quiero compartirles a ustedes, espero no ponerme a llorar como en otras ocasiones, trataré fuertemente de que eso no pase. Pero a veces es difícil, Patricia. Así que vemos cómo Jesús, buscando ese objetivo, logrando ese objetivo de que ellos estuvieran preparados para lo que ellos iban a enfrentar, les hablaba de la bienaventuranza, como les estaba mencionando. R.C. Sproul menciona y define la bienaventuranza de esta forma, que es un término que implica mucho más que ser feliz. Bienaventurado, y es necesario que nosotros entendamos esta definición, este término, porque cuando hablamos de la bienaventuranza, sí, bienaventurados los pobres, pero si no entendemos el contexto de esta bienaventuranza, muy probablemente se haga un poco difícil nosotros aplicarlo a nuestras vidas. Y R.C. Sproul lo definía como que era alguien que era mucho más que ser feliz, era mucho más que ser afortunado. ¿Quién iba a ser afortunado? Las personas que Jesús menciona. Dice que se refiere a un término religioso que define a aquellos que disfrutan el favor de Dios. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que eso? Muchas veces hablamos de disfrutar la vida, pero ¿qué mejor que disfrutar el favor de Dios? ¿De qué vale incluso estar en la vida si no estamos disfrutando del favor de Dios? Es como si estuviese viviendo por vivir. Aquellos que son más que felices y disfrutan del favor de Dios. Así que vemos que la pasada semana pudimos definir lo que era bienaventuranzas, pudimos ver quiénes estaban siendo bienaventurados, quiénes iban a ser más que felices, quiénes eran aquellos que serían más que afortunados, y vimos que eran los pobres. Bienaventurados los pobres, ¿por qué? Porque vuestro es el reino de Dios. Y hoy quisiera añadir esa lista de los bienaventurados. Pudimos ver que eran los pobres y pudimos ver por qué. Porque de ellos es el reino de Dios. En el capítulo 21 nos menciona otro grupo de personas que serán más que afortunados, que serán más que felices según las palabras de Jesús. Y quiero que me acompañen al verso 21 y quiero que veamos quiénes son aquellos. Vamos a dividirlo en dos partes. Dice, verso 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Pero los que ahora tenéis hambre, ¿quiénes son esos que ahora tienen hambre? Bueno, muy claramente no se refiere a aquellos que no han podido desayunar y ahora tienen hambre. Definitivamente no se refiere a esos. No se refiere a aquellos que por alguna mala administración ahora tienen hambre. Porque pasa, ahorita estamos hablando, ¿verdad?, de varios casos que conocemos, ¿verdad?, que lamentablemente por malas decisiones ahora las están pasando difíciles y pueden decir, no tengo ni qué comer. Pues no se refiere a aquellos que por sus asuntos erróneos están pasando hambre. ¿A quiénes se refiere Jesús? Jesús está hablando de aquellos que están dispuestos a pasar hambre por causa del Evangelio. Recordemos los discípulos. Recordemos que cuando Jesús había llamado a aquellos discípulos, fueron aquellos que estuvieron dispuestos a dar todo por seguir a Cristo. Recuerdan el caso de Pedro. Si vamos a Lucas capítulo 5, vemos cómo después de traer las barcas a tierra, que dice la palabra, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. De aquellos que han dejado todo por causa de Cristo, esos serán bienaventurados. Vemos en Lucas capítulo 5, verso 28, como dice que él, dejándolo todo nuevamente, se levantó y ¿qué? Y le seguía. Entonces vemos que cuando Jesús le está diciendo a aquella multitud, aquellas personas que dentro de los que se encontraban personas con diferentes necesidades, estaban esas personas que Jesús había llamado y que en momentos anteriores habían estado dispuestos a dejar todo. Habían estado dispuestos a dejar trabajos, familia, futuro, planes. Habían estado dispuestos a dejar todo por causa de Cristo. Habían dejado todo para depender en todo de Jesús. Bienaventurados
ustedes. Bienaventurados ustedes que están dispuestos a pasar hambre por causa del Evangelio. Serán más que afortunados, serán más que bendecidos, serán más que felices. Esas son las palabras de Jesús. Cuando nosotros tratamos de entrar de eso a lo que es nuestra realidad, vemos que la felicidad del ser humano generalmente no está en entregarle la vida a Cristo y entregar todo por su causa. Sí estamos dispuestos o sí están dispuestos a entregar todo por otras causas, y eso probablemente ellos lo definan como felicidad, pero no por Cristo. Y nosotros como creyentes muchas veces se nos quedan esas cosas y probablemente empezamos hasta a definir la felicidad conforme a lo que ellos la definen. Hay que estar dispuestos, incluso le enseñamos a nuestros hijos, tenemos que estar dispuestos a darlo todo para que sea alguien en la vida. Eso es un error. Y Cristo decía que eran aquellos los que estaban incluso dispuestos a pasar hambre, pero por su causa, los que serían bienaventurados. Podemos conocer personas que han estado dispuestos no solamente a ceder sus planes por causa del Evangelio, como lo podríamos conocer en los misioneros, pastores, jóvenes, que aquí hay muchos jóvenes que incluso han cedido los planes universitarios, pudiendo quizás adelantar un verano de la universidad para poder terminar más rápido, cuando quizás pueden decir, pues mira, es que mientras más rápido termines, más rápido puedes alcanzar tus sueños. Y muchas veces están dispuestos a viajar, a pasar diferentes necesidades en otros sitios, procurando alcanzar sus sueños, pero no por el Evangelio. Qué privilegio es nosotros poder conocer esos jóvenes, el poder nosotros ser parte de un discipulado, ser parte de una enseñanza donde nuestros jóvenes, donde nuestros hijos puedan entender que aunque esas cosas son importantes, nada va por encima de conocer y de hacer la voluntad de Dios. Porque verdaderamente serán afortunados aquellos que estén dispuestos a hacerlo, pero por causa del Evangelio. Bienaventurados ¿quiénes? Bienaventurados aquellos que ahora lloran, dice el versículo 21, porque dice, los que lloran por causa del Evangelio. Así Proud mencionaba en un comentario que el llanto del cual habla aquí no necesariamente se refiere a ese llanto por el arrepentimiento del pecado, más bien por ese sufrimiento injusto, como más adelante vamos a estar viendo en las próximas bienaventuranzas, las próximas semanas. Ese sufrimiento probablemente de estar dispuesto a pasar hambre, de estar dispuesto incluso a llorar por causa del Evangelio. Realmente es un privilegio que Dios nos da a nosotros que podamos hacerlo. Es un privilegio el que podamos nosotros estar dispuestos a sacrificarnos y a dar todo por causa de aquel que dio todo por nosotros. Eso no lo podremos hacer, eso no lo vamos a poder ver en nuestros hijos a menos que nosotros lo podamos entender y lo llevemos a ellos a que lo puedan entender. Que mucho nos disfrutamos cuando vemos personas que salen a las misiones, que nos disfrutamos que jóvenes salen a trabajar por el Evangelio. Pero ¿cuánto de eso nosotros estamos aportando a nuestros hijos? ¿Cuánto de eso nosotros estamos aportando en nuestra familia? El que sí es bueno, el estar dispuesto a entregar y a dejar todo porque tenemos que ser sacrificados. Pero ¿por qué? ¿Por qué estamos dispuestos a ser sacrificados? ¿Por qué estamos dispuestos nosotros a sacrificarnos? Cuando nosotros vemos y escuchamos las personas fuera de la iglesia, vemos que es normal y es común la motivación de tienes que ser un fajón para que puedas tener cosas en tu vida. Tienes que ser un fajón para que puedas echar hacia adelante. Y esa motivación es más bien para cosas materiales. Y lamentablemente nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos el privilegio de servirle, conocemos el privilegio, conocemos las bienaventuranzas, pero es como si no entendiéramos necesariamente el significado
de lo que aquí estaba pasando. Jesús preparaba a sus discípulos. Jesús nos prepara a nosotros. Jesús escogió a esas personas preparándolo para lo que próximamente ellos iban a vivir. Nosotros vemos que aquellas personas estaban dispuestas incluso a pasar hambre, incluso a llorar por causa del Evangelio. Más que felices van a ser ustedes. Hoy nosotros vemos eso. Vemos adultos que están dispuestos a eso. Están dispuestos a pasar hambre, están dispuestos a dejar a su familia a un lado, a sacrificarlo todo, a dejar todo a un lado por unas metas personales. Muchas veces por unas metas profesionales. No importa la edad, yo sé que yo puedo y voy a empezar a estudiar a la edad que sea. Claro, es importante, es bueno que lo hagas. No estamos diciendo de que no es bueno. Es muy bueno que lo haga y es muy bueno que nosotros podamos aprender y que eduquemos a nuestros hijos para que estudien. Claro que sí. Pero que si hay algo por lo cual nosotros vamos a dar el 100, si estamos dispuestos a darlo por aquello, mucho más por la causa de Cristo. Y si para eso tenemos que ser de los que estén pasando hambre, bienaventurados somos. Si para eso somos de los que estén dispuestos a llorar, bienaventurados somos, porque es por causa de Cristo. Dice la palabra en Lucas, más adelante decía, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. No es muchas veces hasta que lo vivimos que nos damos cuenta lo valioso que es el tiempo que nosotros dedicamos al Señor. No es muchas veces hasta que nos damos cuenta lo mucho que hemos perdido, hasta que nos damos cuenta lo valioso que es aprovechar cada minuto sirviéndole a Cristo. No es muchas veces hasta que lo vivimos que nos damos cuenta dónde están verdaderamente los tesoros. No es muchas veces hasta que pasamos por ese momento difícil que nos damos cuenta que si debí dar el 100, debí darlo primero por Cristo. Y a esas personas que Jesús había escogido le estaba diciendo, ustedes van a ser bienaventurados. Aquellos que están dispuestos hoy a llorar por mí, aquellos dispuestos a pasar hambre por mí, serán más que bendecidos. Yo me imagino la cara de la otra gente que estaba allí, porque había muchísimas personas. Pero, ¿qué habrán pensado aquellos que hoy probablemente disfrutaban de tantas cosas y que también se encontraban allí? Decía la palabra que bienaventurados son los pobres porque ahora tienen hambre, bienaventurados los que lloran por su causa. Sin embargo, para el mundo es todo lo contrario. Para el mundo la felicidad es lo que tienen todo o los que tienen mucho. Esa es la verdadera razón para nosotros dar el 100. Para el mundo la verdadera felicidad no es entregar todo por Cristo. Para el mundo la verdadera felicidad es uno tener cada vez más, aunque no lo necesite, aunque sea simplemente por aparentarlo. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de no medir nuestra felicidad conforme a la vara que el mundo nos ha puesto. Nosotros como creyentes tenemos que pensar distinto y no medir la felicidad de nosotros, no tomar nuestras decisiones conforme a lo que verdaderamente yo voy a dedicarle mi vida, conforme a la vara que ellos han puesto, porque su mente es distinta a la nuestra. Nuestras prioridades tienen que ser diferentes. Nosotros nos gozamos por estar sacrificándonos por el Evangelio, porque sabemos en aquel en quien hemos creído, conocemos al Padre. Pero lamentablemente no es lo que estamos viendo. Dice Romanos capítulo 12, y si pueden buscarlos en su Biblia, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, dice de la siguiente forma. Romanos capítulo 12 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo
y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto. Sin embargo, pensemos por un momento, ¿cuál es mi posición en todo este transcurso? Jesús caminaba, los llamaba, ellos obedecían. Estoy siendo obediente. Por eso digo que esto era, yo vi esto para mí. Estoy siendo obediente a lo que Dios me está llamando. Jesús los llamaba, aún pese a sus personalidades. Jesús los transformó, los preparó y los envió. Los preparó y los envió. Pero me llama la atención lo que aquí mencionaba, de que nosotros verificábamos cuál fuera la voluntad de Dios, lo que era bueno, aceptable y perfecto. ¿Estamos nosotros viviendo en eso? ¿Estamos nosotros procurando eso en nuestras vidas? ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Verdaderamente nos hemos sentado a analizar, ahora que comienza otro año, muchos planes, muchas cosas nuevas, yo quiero cambiar, quisiera hacer esto, pero hemos analizado cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Yo quiero caminar conforme a lo que Dios quiere para mí, pero he puesto a buscar cuál es la voluntad de Dios en mi vida, a pasar ese tiempo con Él, ese tiempo en el cual Él me habla, Él me transforma, para que Él dirija mis pasos, para que entonces sí poder estar diciendo como los discípulos que habían estado dispuestos a dejar todo para depender en todo en aquel en el cual ellos habían creído. Pero ya hemos visto cuáles serán los resultados de aquellos que habían estado dispuestos a seguir a Cristo. Cuáles eran los resultados de aquellos que estaban dispuestos a pasar hambre por Cristo. Aquellos que estaban dispuestos a llorar, que probablemente la otra gente, muchas de las otras personas estaban quejándose o estaban diciendo cosas, porque por algo dice que bienaventurado será cuando los vituperen. Algo estamos pasando allí también. Pero ¿y qué de aquellos que no lo estaban haciendo? ¿Qué de aquellos que se creen que se lo merecen todo y que pueden disfrutarse la vida porque es una? ¿Cuántas veces escuchamos eso? ¿Qué de aquellos que ahora los jóvenes están tratando de hacer lo que lleve la contraria? Porque son jóvenes, tú te tienes que disfrutar la vida. Eso es para la gente mayor. Eso de la iglesia, o sea, soy joven y no me la puedo disfrutar la vida. Sí, quiero disfrutarme la vida, por eso quiero seguir a Cristo. ¿Y qué de aquellos que no? ¿Qué de aquellos que se creen que se lo merecen todo, que tienen todo el tiempo del mundo? Yo busco de Dios después. ¿Y qué de aquellos que ahora se tiran para atrás en una silla así, como si se lo merecieran todo, dando tiempo a la vida? ¿Y qué de aquellos que aún en su propia sabiduría, su supuesta sabiduría, siguen a Dios a su forma? ¿Qué de aquellos que según sus propios criterios llevan una vida completa, estando dispuestos a morir por Cristo, pero no a sacrificarse por Él? ¿Y qué de aquellos? Llevan tanto tiempo mencionando. No, papito Dios, yo lo daría todo por Él. Él es primero. Pero no se sacrifican por su causa. ¿Y qué de esos? ¿Qué de aquellos que ahora se jactan porque están saciados? ¿Qué de aquellos que ahora se jactan y se ríen por todos sus bienes? Dice el versículo 25. ¡Ay de ellos! Qué fuerte esa palabra. Yo me acuerdo cuando mami me decía, ya que llegué a casa, ay de ti. Ay de ti. No sé cuántos han escuchado al hermano Luis Anelli cuando dice, ay, 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 ay. Ese debe ser peor. Si a él le decían, ay, 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 es que lo que venía era peor, peor, peor.
¿Qué va a pasar con aquellos que ahora están saciados? Ay de ellos, ¿por qué? Porque tendréis hambre. Dice que aquellos que reís, ay de aquellos que ahora son los que ríen, ¿por qué? Porque se lamentarán y llorarán. Ese ay que era utilizado, como mencionó el pastor la pasada semana, como un cántico de duelo, se define también como un oráculo profético de fatalidad. Bueno, más o menos era lo que cuando uno llegaba a la casa y le decían eso, casi una fatalidad era lo que venía, porque lo que venía era la cojea o la chancla que uno salía con la marca de la gloria. Donde te cogiera te hacía un tatuaje. Isla del Encanto. Donde te diera te marcaba. Yo creo que a Miguel le llegó a pasar, ¿verdad? Zapatos, media y cartera. Imagínense. Gracias a Dios por su misericordia, porque créanme que el ay de ustedes que dice aquí no es eso. Ese llorar que ellos van a tener no es eso. Recuerdan la historia de Lázaro y el rico cuando se invirtieron, y aquel que en un momento deseaba comer de las migajas del rico, luego era el rico que deseaba por lo menos que mojara sus dedos para que saciara su lengua. Hay de aquellos que ahora son los que se ríen porque nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo. Hay de aquellos que no están dispuestos a hacer absolutamente nada, todo lo contrario. Burlan, quejan, se ríen, se jactan. Y para ellos nosotros somos los que estamos mal. Pero nosotros no podemos medir nuestra felicidad conforme a lo que el mundo establece, sino conforme a lo que Cristo dice. Y Cristo dice que nosotros somos bienaventurados. Que nosotros somos bienaventurados. Seremos felices, dice el versículo 21. Dice Mateo capítulo 26, capítulo 6, verso 26. ¿Por qué nosotros seremos felices? Nos explica en Mateo: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en los graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Somos bienaventurados porque nosotros no dependemos de nuestro propio esfuerzo. Somos bienaventurados porque no dependemos nosotros de lo que nosotros estemos haciendo porque y que nos lo merecemos. Lo único que nosotros nos merecemos en esta vida es la muerte. Porque por causa del pecado, lo único seguro que teníamos era la muerte. Y gracias a Cristo, a esa muerte que Él tuvo, que nos tocaba a nosotros, hoy tenemos vida y vida en abundancia. Pero estamos dispuestos a entregar todo por otro, todo por nada. Como me pasó a mí, error del cual tuve que aprender, salir de un trabajo para meterme a otro, dejar a un lado a la familia por estar trabajando, oportunidades que surgían y las quería aprovechar, y si salía un adiestramiento iba y me metía también, dispuesto a dar todo. Muchas veces decimos: yo no estaría dispuesto a hacer tanta cosa por nada. No, pero muchas veces sí lo estamos haciendo. Estamos dispuestos a enviar a nuestros hijos afuera. Muchas personas dispuestas incluso a pasar necesidades por los estudios afuera, donde estén, a sacrificarse por su Dios terrenal, a comer poquito aquí. Como me decía ahorita uno de los muchachos: no me tomo una Coca-Cola por no botar la lata porque hay que pagar el carro. A eso sí estamos dispuestos a sacrificarle, pero por causa del Evangelio. Entonces tenemos que medir quién es nuestro Dios, por quién estamos dispuestos a darlo todo. Dice la palabra que son bienaventurados aquellos que sufren por causa de Cristo. Jesús preparaba a sus discípulos, como muy probablemente está haciendo con nosotros hoy. Que Cristo sea nuestro enfoque, hermano. Que sea Cristo nuestro enfoque y no las cosas materiales. Durante todo este año hemos vivido muchísimas cosas. Hemos visto cómo Cristo nos ha suplido, hemos visto cómo Cristo nos ha guardado, cómo Cristo nos ha provisto,
hemos visto cómo las cosas materiales están y no están, pero Cristo ha permanecido todo el tiempo y por Él estamos de pie. Y muchas veces estamos dispuestos a dar el 1000 por aquellas otras cosas, pero por causa de Cristo, si yo me considero un discípulo. Y es bueno sacrificarse, como he mencionado en varias ocasiones. Los estudios, jóvenes, estudien, prepárense, eso es importante. Adultos, la edad que tenga, es importante estudiar. Es bueno, es necesario también. Pero ¿cuántas veces nosotros a nuestros hijos, compartía con los muchachos, le hemos enseñado que si de la misma manera estamos dispuestos a sacrificar por aquellas metas profesionales, cuánto más por el Evangelio y por su causa? Hemos motivado a eso, pero hemos motivado a que puedan considerar, y si Dios está llamando a tus hijos a las misiones, entonces todo lo que hizo fue una pérdida de tiempo. Le hemos enseñado que no hay otra cosa más valiosa que dedicar la vida a Cristo, que aunque por un momento dado quizás tengamos hambre por su causa, gloria a Dios, somos más que felices. Les hemos enseñado a nuestros hijos que están creciendo, que están ahora evaluando y considerando diferentes oportunidades, ustedes jóvenes ante las diferentes situaciones en las universidades, poder medir verdaderamente dónde está esa felicidad, si en las cosas que el mundo me ofrece o en la realidad de la felicidad en Cristo. Bienaventurados aquellos que han estado dispuestos a dar todo por mí. ¿Por qué? Los que lloran, porque serán saciados. Los que tienen hambre, porque serán saciados. Los que lloran, porque reirán. Dice el Salmo 126, los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gravillas. Es probable que por ahora tengamos un poco de aflicción, pero es nuestra confianza que, como dice Jesús, confiemos porque Él ha vencido el mundo. Decía útil Lucas, comentando de estos pasajes, que no necesariamente explicaba cuándo estas necesidades se iban a suplir o cuándo posiblemente iba a haber este cambio de situación, pero sí mostraba que inmediatamente con estas palabras de Jesús iba a haber un cambio de actitud, iba a haber un cambio de esperanza en aquellos que le seguían. Si vamos a dar el 100, demos el 100 por causa de Cristo. Es Cristo nuestra esperanza. Eso fue lo que vivimos, eso fue lo que vimos que vivieron los discípulos. He aprendido con estos pasajes que es una bendición no solamente pasar hambre por causa de Cristo, sino el momento de llorar por Él. Es una bendición. Muchas veces lo podemos ver como lo contrario. ¿Por qué me está pasando esto? Es una bendición. Si es por causa de Cristo, es una bendición. Y he aprendido que eso es una bendición para mi vida. Yo no sé exactamente qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, pero por algo Dios nos dice estas cosas. Y de la misma forma que Jesús se dirigió a sus discípulos para hablarles y prepararlos, estoy seguro que me quería hablar a mí y a algunos de los que estamos aquí. Espero que a todos. He aprendido que somos bienaventurados porque seremos saciados y porque también reiremos en Cristo. He aprendido que lamentablemente aquellos que se ríen hoy y se creen que están saciados, lamentablemente van a llorar, se van a lamentar y tendrán hambre. He aprendido que lo que determina la verdadera felicidad en mi vida no es el mundo, sino es Dios. Queremos aprender de su palabra, queremos aprender del ejemplo de Jesús
queremos aprender del ejemplo de sus discípulos. Aprendamos de la vida de aquellos que siguieron el Maestro y estuvieron dispuestos a dejarlo todo y a depender en todo de Jesús, porque son bienaventurados. Quiero terminar aclarando el hecho de que nosotros como creyentes, quiero dirigirme ahora a los creyentes, a aquellos hermanos en Cristo, que hemos visto como Jesús, y es algo que nosotros hemos conocido siempre. Hay algo que lo hemos escuchado tantas y tantas veces, que Jesús llama, hay que ser obediente a su palabra. Seamos obedientes a su palabra. Conocemos en Mateo que Jesús llamó a sus discípulos y los comisionó. Pero hace unos meses, hablando con el pastor Camilo, me hizo entender algo que me tuve que quedar callado. Cuando lo regañan a uno y uno se queda como que soso. Y Camilo me dijo de la siguiente forma, citándome Mateo 28, decía: cuando Jesús mandó a sus discípulos a que fueran a bautizar y enseñar en el nombre, a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a que guardaran todo lo que he mandado, Jesús antes de eso le mencionó que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y los envió. Jesús, con toda la autoridad que le ha sido dada en el cielo y la tierra, los envió a ellos. Jesús, con toda la autoridad que tiene, nos llamó, nos envía a nosotros a que hagamos discípulos. Vemos que Jesús a sus discípulos los escogió, los preparó y los envió. Nosotros nos consideramos discípulos, pero está ahí. Dios nos está preparando. Confiemos en Él, confiemos en su palabra, porque bienaventurados somos aquellos que estemos dispuestos a pasar hambre y a llorar por su causa. Así que, amigo que probablemente nunca has entregado tu vida a Cristo y dirá: yo de verdad no, hay ustedes. Hay de ti. Hay de ti. Dice: como la multitud que en aquel momento escuchaban las palabras, había muchas personas que tenían diferentes necesidades. Dentro de la audiencia habían personas que tenían diferentes necesidades, diferentes espectadores que estaban necesitados. Y si hay una necesidad que hay que resaltar aquí, es la necesidad de Cristo en nuestras vidas. Nosotros como creyentes tenemos la necesidad de ser obedientes a su palabra. Pero esa obediencia, incluso de seguirlo, no puede verse si ni tan siquiera hemos sido obedientes a entregar nuestra vida a Cristo. Si hay una necesidad que prevalece dentro de todas las que pudieran estar aquí presentes, o dentro de todas las que podían estar presentes en aquellas multitudes, es la necesidad del perdón de los pecados. Es de la necesidad de que Cristo pueda perdonar cada uno de aquellos pecados que hemos cometido en contra de Él. Es la necesidad que sea Cristo el que domine nuestras vidas. Es la necesidad de reconocerlo como nuestro único Salvador y nuestro único Señor. No como aquellos que probablemente seguían buscando los beneficios de Cristo. No, sino como aquellos que buscan cuál es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, decían amados. Si hay una necesidad que aquellos espectadores necesitados tenían, era la necesidad del perdón de Dios. Del perdón que solamente Cristo puede dar, para que podamos tener esa cercanía con el Padre, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Termino de la misma forma que empecé. Bienaventurados ahora los que tenéis hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis.
Esa es la promesa del Señor. Estemos dispuestos a dar todo por causa de aquel que dio todo por nosotros. Oremos, hermano. Padre Santo y poderoso, te doy la gloria y te doy la honra por el privilegio que me das de poder exponer tu palabra. Gracias, Señor, porque me has hablado durante toda esta semana, Señor, y cada vez se quitan las excusas, Señor. Te pido, Padre, que de la manera en que me has hablado a mí, así tú toques los corazones de cada uno de los hermanos, no solamente para que entreguen sus vidas a ti, Señor, sino para que estén dispuestos a entregarlo todo por ti. Padre, que podamos ver como tú lo estableces, como una bendición, Señor. Como que somos más que felices, somos más que afortunados de tener algún padecimiento por tu causa, Señor. Que seremos más que bendecidos aquellos que en algún momento dado estén dispuestos a pasar hambre por ti, como ahora mismo hay gente haciéndolo. Y te pido por ellos, Señor, te pido que los guardes y que seas tú proveyéndoles, Señor. Aquellos que probablemente también en este momento estén llorando, estén pasando algún dolor por tu causa, te pido por ellos, Señor, que los guardes. Y como dice tu palabra, seas tú consolándolos, Señor. Nosotros estamos cómodos aquí. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Te pido que podamos ver tu palabra con la seriedad que es y poder seguir de la manera en que lo hicieron aquellos discípulos, que mucho aprendemos de ellos. Están dispuestos a depender de ti en todo, Señor, porque tú suplirás todas nuestras necesidades, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy las gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre, y por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendiga a los hermanos que están en Facebook. Será hasta la próxima semana.